Aquí está la traducción completa del texto al español, realizada por un hablante nativo de España, asegurando que cada expresión sea comprensible para el público español en su totalidad, sin omitir ningún detalle y manteniendo el contexto completo. Aproximadamente hace 1 año y medio, se desató una animada discusión en las redes sociales sobre la misteriosa desaparición de un niño pequeño. El nombre de Ricker Webb, un niño de 3 años, comenzó a aparecer cada vez con más frecuencia en los feeds de noticias de TikTok, Instagram y YouTube. Aunque los casos de personas desaparecidas en áreas boscosas ocurren con mucha más frecuencia de lo que uno podría imaginar, fueron las circunstancias que rodearon esta historia en particular las que provocaron una extraordinaria indignación pública. Los detalles parecían increíblemente extraños y, a veces, incluso místicos. Numerosos hechos simplemente no encajaban. Así que desglosemos este desconcertante caso en detalle. El epicentro de los acontecimientos fue el pequeño pueblo de Troy, ubicado cerca de Lincoln, Montana. Fue desde allí, justo desde su propio patio trasero, donde Ricker Webb se esfumó. El padre había dejado a su hijo solo por un breve momento para entrar a la casa a buscar algo. Cuando regresó, el niño no estaba por ningún lado. De inmediato se puso en marcha una operación de búsqueda a gran escala. El sheriff local, los voluntarios y los rescatistas profesionales peinaron a fondo los bosques alrededor de la casa. Cada minuto era valioso, ya que la vida de un niño pequeño estaba en juego. Y la historia de la que hablaremos hoy ilustra vívidamente cómo incluso la más pequeña ayuda puede ser decisiva. El caso de la desaparición de Ricker Webb demuestra perfectamente que cada esfuerzo cuenta. Ese día, en el pequeño pueblo de Troy, todo cambió en cuestión de minutos. Ricker Webb, que solo tenía 3 años, desapareció el 3 de junio de 2022. Hoy en día, la población de Troy no supera los 1000 habitantes. Poco antes de su desaparición, el niño estaba jugando en el patio delantero de la casa familiar con su padre y su perro. En algún momento, el padre de Ricker entró a la casa a buscar algo y, cuando regresó, su hijo ya no estaba allí. La búsqueda del niño duró 2 días y medio. Los sheriffs locales, numerosos voluntarios y un equipo de búsqueda y rescate rastrearon los bosques y otras áreas circundantes con la esperanza de encontrar al niño desaparecido lo más rápido posible. Y, afortunadamente, después de unos días, fue encontrado. Sin embargo, las circunstancias en las que se descubrió a Ricker plantearon ciertas preguntas. El pueblo de Troy es solo una pequeña parte del condado de Lincoln, y el propio estado de Montana, donde se encuentra este condado, es conocido por una elevación bastante baja sobre el nivel del mar. Aunque Montana pertenece a los llamados estados montañosos, la altura promedio de las montañas locales es de solo unos 1000 metros, lo cual es una cifra bastante modesta en la escala de todo el país. En cuanto al pueblo en sí, es principalmente famoso por sus pintorescos lagos, paisajes encantadores, así como suaves colinas y densos bosques. Según los datos disponibles, en esos lugares viven osos negros, ciervos de cola blanca, antílopes, alces, pumas y muchos otros animales salvajes. En otras palabras, es un lugar verdaderamente maravilloso y acogedor donde se puede disfrutar plenamente de la naturaleza, pero solo si no eres un niño de 3 años desaparecido. En general, el día de la desaparición de Ricker no estaba sucediendo nada inusual. Por el contrario, todo parecía bastante ordinario. El pequeño, como siempre, estaba jugando en el patio con su papá y su perro. En un determinado momento, probablemente el niño se cansó de correr y decidió caminar un poco por el patio, buscando algunos insectos. Cabe señalar que Ricker no era el único niño al que le encantaba cazar insectos. Muchos niños que crecen en estrecho contacto con la naturaleza disfrutan haciendo cosas similares. Supongo que la mayoría de ellos incluso tienen recipientes especiales para recolectar insectos de manera ordenada. Entonces, como ya mencioné, Ricker estaba corriendo por el patio y volteando piedras, con la esperanza de encontrar algún escarabajo. En algún momento, el padre del niño decidió entrar a la casa. Curiosamente, ni siquiera el propio hombre pudo explicar claramente más tarde por qué necesitaba entrar y qué estaba buscando exactamente allí. En general, los detalles de este caso de hecho parecen algo borrosos. Pero se sabe con certeza que el padre entró a la casa y dejó a Ricker en el patio por un tiempo solo con el perro. ¿Fue irresponsable dejar al niño desatendido? No lo sé. Después de todo, vivían en un pueblo pequeño y su casa estaba ubicada justo al lado del bosque. Quizás el padre de Ricker pensó que simplemente no podía pasar nada malo durante su breve ausencia.
Sin embargo, cuando regresó al patio, su hijo ya no estaba allí. El hombre comenzó a inspeccionar el área circundante, llamando al niño por su nombre varias veces, pero todo fue en vano. En otras palabras, el padre nunca logró encontrar ningún rastro de la presencia del niño. Le pareció que Ricker literalmente se había desvanecido en el aire. En tales situaciones, es extremadamente importante actuar sin demora. Cuando la madre del niño regresó a casa, el hombre le contó de inmediato lo que había sucedido. Al final, la pareja decidió contactar con la oficina del sheriff del condado de Lincoln. Hasta donde yo sé, esto sucedió aproximadamente 2 horas después de que el niño realmente desapareciera. Para la mayoría de las personas, esta misma circunstancia se convirtió en uno de los primeros momentos extraños de este caso. Simplemente no podían entender por qué los padres del niño tardaron varias horas en informar de la desaparición a las autoridades correspondientes. Quizás los padres de Ricker simplemente no querían dar una falsa alarma, pero de todos modos, tan pronto como buscaron ayuda, las autoridades comenzaron inmediatamente a buscar al niño. Inicialmente, un equipo de búsqueda compuesto por 50 voluntarios y oficiales de policía peinó el área alrededor de la casa de la familia Webb. Según el padre del niño, llevaba puesto un overol o un pijama, tenía el pelo rojo y los ojos azules. Al mismo tiempo, no llevaba calzado en los pies en absoluto. Al principio, todos esperaban que encontrar a Ricker fuera bastante rápido, pero al anochecer estas suposiciones no se hicieron realidad. Entonces el sheriff Darren Short, del Departamento de Policía del Condado de Lincoln, declaró una alerta especial y se puso en contacto con sus colegas de los condados vecinos. Supongo que en ese momento pensó que tales medidas ciertamente traerían resultados, porque, después de todo, ¿hasta dónde podría llegar un niño pequeño de 3 años? Se sabe que el grupo de búsqueda buscó a Ricker hasta el anochecer del primer día. Luego tuvieron que suspender todas las actividades de búsqueda debido a un fuerte deterioro de las condiciones climáticas. La búsqueda del niño solo pudo reanudarse a la mañana siguiente. Esta vez, el grupo se centró en una pequeña sección del bosque fuera del área donde vivía la familia Webb. Este territorio también era famoso por su vida silvestre. Los residentes locales han contado repetidamente historias sobre encuentros con osos negros y pumas allí. Dada esta circunstancia, ese lugar no podía considerarse seguro de ninguna manera. Al aventurarse en el bosque, el equipo de búsqueda se topó con la primera pista potencial: esas mismas rocas volcadas. Se planteó la hipótesis de que Ricker podría haber estado dándoles la vuelta mientras buscaba insectos. Sin embargo, incluso después de este hallazgo, los miembros del equipo de búsqueda aún carecían de una comprensión clara de a dónde podría haber ido el niño. No obstante, ninguno de ellos albergaba más dudas de que fue Ricker quien había perturbado las piedras. Según los datos disponibles, la sección explorada del bosque se extendía hasta el borde sur del condado de Lincoln, o más específicamente, hasta un pequeño pueblo llamado Condado de Sanders. Al concluir el segundo día del esfuerzo de búsqueda, la única pista seguían siendo esas mismas rocas. Simultáneamente, no se descubrió ni al propio Ricker, ni su ropa, ni ningún rastro. Teniendo en cuenta esto, la moral general de los miembros del equipo de búsqueda se deterioró gradualmente. Afortunadamente, en el amanecer del tercer día de búsqueda, la tan esperada llamada finalmente llegó a la oficina del sheriff del condado de Lincoln. Ricker había sido localizado. Resultó que el niño fue encontrado en un granero abandonado en las proximidades de un camino conocido como Pine Ridge Road. Es crucial destacar que la distancia desde la residencia de la familia Webb hasta esa ubicación era de poco más de 3,5 kilómetros. Por lo tanto, no es de extrañar que poco después de que se encontrara a Ricker, los agentes del orden público, así como numerosas otras personas, tuvieran preguntas bastante razonables. Pocos podían comprender cómo un niño de 3 años logró resistir durante 2 días y medio en la naturaleza de Montana, teniendo en cuenta factores tan importantes como la ausencia de comida y agua, los cambios perpetuos en las condiciones climáticas y la presencia de animales salvajes. De hecho, ¿cómo podría soportar tal calvario? Desafortunadamente, no tengo las respuestas a estas preguntas. Sin embargo, soy consciente de que al descubrir el paradero de Ricker, el sheriff Darren Short viajó personalmente hasta allí para asegurarse de que el niño recuperado era realmente él y que estaba ileso. Al llegar a la escena, el sheriff se encontró con un joven perfectamente sano que parecía estar de un humor relativamente bueno. Las únicas lesiones físicas visibles eran simplemente un par de moretones en la cara y algunos rasguños en las piernas.
Sin embargo, Riker parecía algo sobresaltado o, más exactamente, tímido. Short especuló que el comportamiento del niño era atribuible a la presencia de un número sustancial de individuos desconocidos uniformados. Pero a pesar de esto, no tenía dudas de que la separación de 2 días de sus padres había tenido un impacto inmensamente negativo en el bienestar psicológico del niño. Sin embargo, cuando el sheriff le informó a Riker que lo iba a reunir con su familia, el ánimo del niño se elevó ligeramente y chispas parpadearon en sus ojos. Poco después, el niño fue colocado en una ambulancia, y fue allí donde se tomó la famosa fotografía. Como probablemente ya hayas observado, los ojos del niño en esa imagen son simplemente enormes. Y en general, se parecía poco a su yo habitual, apareciendo como si acabara de encontrarse con un fantasma o algo comparable. Los propietarios del granero abandonado que descubrieron a Riker, como muchos otros, estaban genuinamente asombrados de que el niño terminara allí. En general, simplemente no podían entender cómo el niño pequeño logró entrar, porque, según su relato, las puertas de entrada estaban cerradas. De hecho, solo se toparon con Riker porque escucharon un alboroto que emanaba del granero. Pero cuando se aventuraron adentro, se sorprendieron enormemente por lo que presenciaron: un niño pequeño y aterrorizado. Poco después, Riker fue trasladado al hospital para asegurarse con absoluta certeza de que estaba ileso. Mientras tanto, los agentes del orden público persistieron en recopilar todos los hechos disponibles, esforzándose de esta manera por determinar qué había sucedido realmente con el niño. En ese momento, los representantes de la oficina del sheriff ya estaban asignando abiertamente toda la culpabilidad del incidente a los padres de Riker. A pesar de esto, las autoridades nunca presentaron cargos contra ellos. Alrededor del mediodía, el sheriff Darren Short convocó a sus colegas y compartió con ellos su interpretación personal de los eventos. Según sus conjeturas, en algún momento, Riker probablemente simplemente se cansó de buscar insectos en el patio delantero, por lo que se aventuró hacia el bosque. Por alguna razón, el perro de la familia no acompañó al niño, y el pequeño mientras tanto se adentró más y más en la espesura, volcando piedras una tras otra. Evidentemente, poco después de eso, el niño se desorientó y viajó en la dirección opuesta a la casa. Finalmente, se topó con ese mismo granero y buscó refugio dentro de él ante el mal tiempo inminente. Este incidente ilustra vívidamente cuán crucial es inculcar prácticas de comportamiento seguro en los niños desde una edad temprana y explicar cómo responder en caso de circunstancias imprevistas. Las discusiones sobre qué hacer si un niño se pierde, a quién acudir en busca de ayuda y cómo orientarse en un entorno desconocido pueden resultar verdaderamente salvadoras. Es beneficioso memorizar de antemano con el niño el número de teléfono de uno de los padres y explicarle el concepto de adultos seguros, personas a las que se puede acudir en busca de protección y apoyo en caso de emergencia. El conocimiento fundamental y el curso de acción adecuado pueden evitar un desastre. En la evaluación del sheriff, a pesar de su tierna edad, el niño aún poseía el sentido suficiente para buscar algún tipo de refugio para capear la tormenta. Supuestamente, por eso optó por permanecer en ese granero durante el día y medio siguiente. Pero, ¿podría todo ser realmente como parece? ¿No parece algo inverosímil la noción de que un niño de 3 años logró atravesar más de 3,5 kilómetros de espesura forestal solo en busca de refugio? Quizás la falla más significativa de esta hipótesis es que Riker tenía apenas 3 años. Y él, como cualquier otro niño de su edad, requería sustento e hidratación. Sin embargo, cuando finalmente se encontró al niño, no estaba críticamente deshidratado ni debilitado por el hambre, más bien, estaba profundamente asustado. Y esto a pesar de que incluso los adultos pueden sobrevivir sin agua durante un máximo de 3 días. Dadas las características individuales del cuerpo, ¿podría esto sugerir que alguien le estaba proporcionando al niño comida y algo de beber? Algunos usuarios de Internet propusieron que Riker fue secuestrado en realidad. Supuestamente, el perpetrador estaba esperando a que el padre del niño entrara a la casa, y luego se apoderó del niño y lo transportó a ese mismo granero, abandonándolo allí poco antes de que se descubriera al pequeño. Como mínimo, el estado emocional del niño suscitó una considerable preocupación entre quienes siguieron la progresión de este caso. Muchas personas comentaron que Riker no se parecía a un niño de 3 años que había pasado varios días en total soledad. Supuestamente, todo esto podría sugerir que el secuestrador hizo un esfuerzo por calmar al niño y asegurarle que todo saldría bien.
Algunas personas también señalaron el notable parecido entre los detalles de esta enigmática desaparición y otro caso igualmente desconcertante, la historia de la desaparición de Cassie Hathaway de Carolina del Norte. Cassie también tenía solo 3 años cuando desapareció abruptamente mientras jugaba en el patio de la casa de su bisabuela. El niño fue descubierto unos días después, aproximadamente a 6,5 kilómetros de su casa, en el corazón de un pantano. El parche de tierra seca en el que se encontraba el niño solo podía accederse atravesando un pantano, a veces hasta la cintura incluso para un hombre adulto. Así fue como finalmente lo encontraron. En ese caso también, muchas personas se desconcertaron sobre cómo un niño pequeño de 3 años logró navegar por los pantanos. Lamentablemente, no hay respuesta a esta incógnita. Como mencioné anteriormente, cuando se localizó a Cassie, estaba sentado pacíficamente en una pequeña isla en medio de la hierba y los arbustos del pantano, llorando por su madre. Al igual que en la situación de Riker, no se descubrieron lesiones graves en el cuerpo del niño. Solo un puñado de cortes y moretones. Sin embargo, a diferencia de nuestro personaje principal, Cassie ya estaba experimentando deshidratación y tenía mucho frío. Pero en todos los demás aspectos, parecía estar bien. Cuando se le preguntó cómo logró sobrevivir y qué estuvo haciendo durante esos días, Cassie respondió que estuvo acompañado por un oso negro todo el tiempo. Bueno, no estoy seguro de qué pensar al respecto, pero estos dos casos de desaparición de hecho comparten un asombroso número de similitudes. 2 niños pequeños desaparecieron sin dejar rastro, y cuando fueron descubiertos, los niños estaban en lugares donde simplemente no podrían haber llegado por su cuenta, sin ayuda externa. Al mismo tiempo, ambos niños pequeños no tenían heridas. La única diferencia fue que Cassie afirmó que un oso negro lo ayudó a sobrevivir. Naturalmente, lo más probable es que esta criatura salvaje fuera simplemente un producto de la imaginación del niño. Sin embargo, algunos interpretaron las palabras del niño de manera demasiado literal, sugiriendo que podría no haber sido un oso, sino más bien un Bigfoot. Debo señalar que esta no es mi teoría personal, pero me he encontrado con tales especulaciones con frecuencia en Internet. Supuestamente, estos seres, quienesquiera que sean en realidad, ocasionalmente secuestran niños y los transportan a lugares seguros debido a la manifestación de algo parecido a un instinto materno o paterno. Si consideramos seriamente esta versión, entonces podemos suponer que la criatura observó al solitario Riker y concluyó que estaba en peligro. Por lo tanto, la criatura bien podría haber agarrado al niño y llevado a un lugar donde no estaría amenazado por otros habitantes del bosque, como ocurrió con Cassie. Repito, estas no son mis conjeturas. En cualquier caso, una de las preguntas más intrigantes de esta historia es cómo Riker Webb logró recorrer esos 3,5 kilómetros desde el lugar de su desaparición hasta el granero donde posteriormente fue encontrado. Y por qué, habiendo pasado por el bosque, el niño emergió con solo un par de moretones y rasguños, y no sufrió lesiones mucho más graves. Sin mencionar la ausencia total de comida y agua y la constante amenaza de los habitantes del bosque. Supongo que es poco probable que encontremos respuestas a estas preguntas en un futuro cercano. Solo podemos esperar que algún día Riker madure y nos cuente él mismo lo que le sucedió. Aunque es muy posible que el cerebro del niño bloquee los recuerdos de esos eventos con el tiempo. ¿Quién puede decirlo? Dime, ¿qué piensas de este misterioso caso? ¿Crees que fue una simple desaparición y que Riker tuvo una suerte increíble de permanecer con vida? ¿O tal vez alguien realmente secuestró al niño después de todo? El relato de Riker Webb sirve como un conmovedor recordatorio de lo crucial que es actuar de manera rápida, decisiva y coordinada cuando se busca a un niño desaparecido. En este caso, la operación de búsqueda se prolongó durante 2 días y medio, y solo por algún milagro el niño fue encontrado con vida. Pero, ¿y si los padres de Riker hubieran tenido la aplicación? ¿Dónde están mis hijos? Si el niño pequeño hubiera estado usando un reloj inteligente para niños con un rastreador GPS o sus padres estuvieran utilizando esta aplicación, podrían haber recibido rápidamente una notificación automática de que el niño había salido del territorio del hogar. Esto habría permitido reaccionar ante la situación al instante y evitar problemas antes de que el niño se hubiera alejado demasiado. Incluso en caso de pérdida de comunicación, la última geolocalización registrada habría permanecido en el mapa, lo que habría ayudado a comprender en qué dirección se dirigía el niño. Y en los primeros minutos después de la desaparición, se podría haber activado una alarma y se podrían haber comunicado las últimas coordenadas del niño a todos los servicios de búsqueda y voluntarios.
Esto habría reducido significativamente el tiempo de búsqueda y, posiblemente, habría evitado al niño el estrés y los peligros que el pequeño Riker tuvo que enfrentar. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y dale me gusta a este vídeo. Hasta la próxima, amigos.